Bueno, la carta correspondiente al mes de mayo, que abarca el mensaje para todos los 12 signos del zodiaco, es la carta Sé el cazador y no la presa. Entonces, lo interesante de esta carta es que nos está haciendo un llamado a que observemos un patrón de comportamiento y lo cambiemos. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? El de colocar las necesidades de los demás por encima de nuestras propias necesidades, de ser aquel que atiende a los otros, aquel que salva a los otros, aquel que sana a los otros, aquel que le da atención a los otros, aquel que se convierte en el soporte y en el sostén de los demás, pero con un lado que no es muy nutritivo, que estamos ignorando nuestra propia salud, nuestro propio soporte, porque el estar dando nuestra energía a los demás o a los contextos externos, si no está alineado con nuestra pasión y con nuestra dicha y con nuestra propia nutrición, eso tarde que temprano nos termina drenando de tal manera que ya luego eso se traduce a nuestra experiencia física, por ejemplo, cansancio, insomnio, ansiedad, depresión, falta de sentido, porque hemos recorrido un camino que no tiene en cuenta nuestro propio camino creativo, de nuestro propio camino de recorrer nuestra dicha, nuestra pasión. Aquí hay que entender que esto puede estar hablando de un patrón relacional, es decir, de cómo nos relacionamos con los demás, ya sea nuestra familia, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestro contexto de trabajo, pero eso también puede abarcar una relación de nosotros con nosotros mismos y cómo de alguna manera estaríamos priorizando aquella parte de nosotros que actúa por obligación, que actúa en pro de las expectativas de los demás o en pro de las expectativas de los contextos que nos rodean, por ejemplo, el trabajo, la familia, el estatus social, el estatus de pareja, las apariencias, el condicionamiento de ciertas tendencias sociales actuales y como que estamos tratando de correr detrás de todo eso y olvidando o ignorando o abandonando otra parte de nosotros que desea expresarse en su pasión, en su dicha, en su propia nutrición. Entonces algo así como que tenemos una separación interna. Entonces para encontrar qué hay detrás de ese patrón de comportamiento podemos empezar a observar si hay algún tipo de culpa, si hay algún tipo de vergüenza o si hay algún tipo de falta de merecimiento que hace que nosotros nos olvidemos y, como dice la carta, nos comportemos como una presa y que los demás son los cazadores de nuestra propia energía, por así decirlo. Entonces, esta carta te invita a que aprendas como a ver la verdad detrás de tus decisiones, de tus actos, de tus comportamientos y también detrás de las decisiones, los actos, los comportamientos y las palabras de aquellas personas que te rodean o de aquellos contextos que te rodean. Y por eso esto tiene el símbolo del búho, porque el búho tiene la capacidad de ver en la oscuridad para cazar su presa. Y el símbolo de la oscuridad a través de la cual ese búho puede ver es que te des cuenta si, por ejemplo, estás siendo víctima de algún tipo de manipulación emocional respecto a las relaciones que tengas actualmente, que te des cuenta qué expectativas hay detrás de los contextos que te rodean, que te puedan estar drenando tu energía, que te des cuenta si hay personas que se apoyan mucho en ti, pero no te devuelven esa energía que toman de ti con tu atención, con tu sostén, con tu soporte, desde una comprensión de que la otra persona de pronto está actuando desde una herida personal y tú ya no corres a solucionarle esa herida, sino que tú ya recolectas tu energía para ti mismo y te centras en ti mismo y aprendes a decir que no, aprendes a poner límites sanos. Esto implica que ya no vas a salir corriendo a dejar tus cosas tiradas, tus tareas, tus proyectos, tus ideas, tus sueños, por estar resolviéndole los problemas a otro, resolviéndole la vida a otro, resolviéndole los exabruptos emocionales a otra persona, ¿sí? Sin confundir esto con un tipo de egoísmo, sino más bien entendiendo como un tipo de amor propio. Y ahora vamos a introducir un nuevo oráculo que
ya lo he usado en lecturas anteriores, de pronto de años anteriores, y es un oráculo que uso poco porque es un oráculo que trabaja profundamente ciertos patrones de comportamiento de nuestra psicología interna, y para poder entender los mensajes de este oráculo ya se requiere como un trabajo interno más profundo. Pero como ya llevamos varios meses en los que ya se muestra cómo es el estilo de mis lecturas, que es un estilo de aprovechamiento de la información de los oráculos y del tarot para vernos a nosotros mismos, para ver nuestra propia psicología interna, creo que es conveniente entonces introducir este oráculo, que es el oráculo de los puntos ciegos. Cuando hablamos de un punto ciego, estamos hablando de una información de nosotros mismos que no sabemos de nosotros mismos, que hace parte de lo que se llama el inconsciente o el subconsciente. Entonces, lo interesante de esta carta que salió respecto a la energía del mes de mayo, que abarca también entonces a los 12 signos del zodiaco, es que salió el punto ciego que se llama compensación. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tiene mucha relación con el mensaje de la carta anterior de ser el cazador y no la presa. Porque lo que nos indica es que cuando nosotros tomamos ese patrón de comportamiento de empezar a solucionarle las necesidades a los demás, pasando por encima de nuestras propias necesidades, esto no es un patrón de comportamiento que sucede porque sí. Esto no es un patrón de comportamiento que sucede o porque tomamos malas decisiones o porque queremos ser complacientes con los otros y ya, sino que esto es un patrón de comportamiento que nosotros adoptamos de pronto desde una edad temprana como un mecanismo de compensación y desarrollamos algún tipo de estrategia interna desde lo mental, desde lo emocional o desde el comportamiento para podernos adaptar a alguna situación difícil que nos causa estrés, que nos causa dolor o una situación en la que vemos que no encontramos resolución o satisfacción de nuestras necesidades primarias o a una situación en la que necesitábamos atención y validación y aprendimos a recibirla de esa forma. Entonces es probable que hayamos desarrollado este patrón de comportamiento de salir a solucionarle todo a los demás como una manera de adaptarnos a pertenecer a un grupo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que estamos en una edad temprana, somos niños y estamos en una situación familiar en la cual nuestros padres de pronto son muy estrictos, son muy rígidos o de pronto son muy descuidados o de pronto son ausentes emocionalmente o de pronto están muy ocupados y sentimos que no nos dan la atención suficiente. Entonces, tomamos una decisión de desarrollar una estrategia para adaptarnos a esa situación en la cual tratamos de salir corriendo a solucionar ciertas necesidades de nuestra familia, ya sean nuestros padres o nuestros hermanos, como una manera de mostrar nuestro valor. O, por ejemplo, los niños que en el colegio son inteligentes, pero entonces sus compañeritos los empiezan a rechazar. Entonces los niños empiezan, por ejemplo, a darle copia de la tarea. ¿Para qué? Para que así sus compañeritos no los rechacen. Entonces ya se vuelve como el solucionador de las tareas de los demás y así encuentra aceptación y validación en ese grupo. Entonces, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, eso fue un patrón de comportamiento que nos ayudó a salir adelante, que nos ayudó a lidiar con una situación difícil. Pero ¿qué pasa? Ambas cartas ya nos están diciendo que en este momento, en mayo, ya en nuestra adultez, ya es necesario transformar ese patrón de comportamiento, que ya podemos invitar un cambio real en nuestra vida, en nuestras situaciones cotidianas y en nuestras relaciones. Entonces, como puedes ver, ambas cartas lo que te invitan es a una posición de poder personal. Y también es importante aclarar que este oráculo de los puntos ciegos, las ilustraciones de cada punto ciego son lo que se llama sellos energéticos. Y ese sello energético lo que hace es presentar ante nosotros como una condensación energética, impactando frecuencialmente tu vibración
para transformar frecuencialmente esa vibración hacia una versión más autoconsciente de tus propios patrones de comportamiento, que lo que va a hacer es transformar la compensación y la adaptación que nosotros desarrollamos en edad temprana a situaciones difíciles o para encontrar validación, y cambiar la situación de pararte en tu poder personal y expresarte en autenticidad, en convicción y con una fortaleza día tras día. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia, específicamente para el signo de Escorpión, en qué área debe enfocarse la transformación de este patrón de comportamiento anteriormente explicado e invitar a un cambio real a su vida. A Escorpión le salió la frecuencia número 6, calmando al revés, y la frecuencia 39, Namaste, al revés. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización que nos revelará más información para esa frecuencia de Namaste. La profundización para Escorpión le salió el arcano menor 3 de pentáculos al derecho. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización que nos revelará más información para esa frecuencia de calmando. La profundización para Escorpión le salió el arcano menor 7 de bastos al revés. Bueno, entonces las frecuencias que le salieron a Escorpión, empecemos por la frecuencia de Namaste que salió al revés. Esta frecuencia me está indicando que Escorpión está vibrando en oposición o en resistencia a reconocerse como parte de una realidad interdependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que se ha idealizado tanto la idea de la independencia que no se ha dado cuenta que se ha convertido como en una isla y se ha desconectado profundamente de las personas a su alrededor o de la idea o de la vibración de que para invitar la expansión a nuestra vida es necesario mantener una conexión permanente con otras personas. Porque esta realidad, este plano en el cual se expresa la experiencia humana es un plano de interdependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que la expansión individual está intrínsecamente ligada con la expansión del colectivo, con la expansión del grupo, con la expansión de la familia, con la expansión de tu red de conocidos. Y que si tú te consideras una isla, es decir, que tú puedes solo, tú lo que estás haciendo es separándote de las posibles ayudas, bendiciones y espacios de sostén y de compañía que te pueden prestar otras personas. Y esa frecuencia de calmando al revés me está indicando aquí que también estás experimentando un nivel muy alto de estrés y que ese nivel de estrés te está como comprimiendo, te está haciendo vibrar en contracción. Y al vibrar en contracción o en un constante estado de estrés, es posible que atraigas conflictos a tu alrededor o que exacerbes de pronto conflictos internos o que ya vibres en una frecuencia más exagerada de el mensaje de la frecuencia anterior. Es decir, que esta vibración de ser una isla te ha hecho que te desconectes de ti mismo o de ti mismo. Y lo más probable es que esa desconexión tan profunda sea lo que esté comprimiendo tu vibración, sea lo que esté atrayendo la contracción, la carencia o el estrés a tu vida. Y ya si relacionamos entonces ese patrón de comportamiento de la energía del mes, se podría revelar que aquello que ha provocado que tú veas más valioso o más beneficioso o más positivo el hecho de desconectarte a propósito de las personas que te rodean, de unas posibles relaciones, ya sea de amistad, de pareja, de trabajo, sería ese patrón de comportamiento en exceso en el cual tú asocias que el hecho de conectarte con otras personas implica que tú te vas a dejar como último o como última en tu lista de prioridades, hasta el punto de
abandonar tus propias necesidades. Entonces, como puedes ver, todas las cartas se interrelacionan bajo este patrón de comportamiento que es poco sano. Y es posible que estés experimentando como un ciclo negativo en el cual te relacionas con alguien, se cae en ese patrón de comportamiento de que las necesidades de esa otra persona empiezan a ser una prioridad por encima de las tuyas. Eso te genera una sensación de separación, de desconexión, de abandono del sí mismo, y entonces tú ya como consecuencia decides ya desconectarte o no procurar el relacionarte con otras personas. Y a su vez esto te trae más desconexión y más soledad. Es decir, como que empiezas a atraer interacciones que confirman ese sistema de creencias. Y entonces se vuelve un ciclo repetitivo. Entonces, toda esta lectura a lo que te invita es que empieces transformando tu relación contigo mismo o contigo misma para equilibrar dentro de ti aquellas partes de ti que has tenido abandonadas, olvidadas o que has ignorado por tener en cuenta otras partes de ti que de pronto actúan o toman decisiones por obligación, y que empieces a darle prioridad a aquellas partes de ti que disfrutan conectándose con otras personas, a aquellas partes de ti que toman decisiones y que actúan dentro de una vibración de calma, de disfrute, de apertura, de curiosidad, de espontaneidad, y de esta manera asegurarte que cuando te relaciones con otras personas o cuando te relaciones con contextos alrededor tuyo, tú ya estás seguro o segura que tú vas a ser la prioridad, que tú vas a tomar en cuenta tus necesidades, tus deseos y tus sueños en el momento de interactuar o en el momento de tomar decisiones o en el momento de actuar respecto a esos escenarios o a esas personas. Y cuando tú ya te sabes como prioridad, ya no te acercas a un contacto con un otro desde la pérdida, desde la carencia, desde el miedo, desde la desconfianza, sino que ya te acercas a un otro desde una posición de poder. Y ya el paso que sigue es que empieces a asociar resultados o estímulos positivos a la posibilidad de relacionarte con otras personas. Y aquí es muy importante entender que como este plano terrenal es un plano en el cual la expansión se da a través del contraste, es decir, a través de discernir qué es aquello positivo y qué es aquello negativo de todas las experiencias y relaciones que atraemos. La expansión más nutritiva se da a través de una relación con un otro, es decir, este es un plano de expansión relacional. Por ende, si tú te aíslas y te desconectas, estarías vibrando en oposición a la riqueza que te podría traer un escenario en el aspecto de lo relacional. Y el aspecto de lo relacional es importante para invitar el contraste y la expansión individual, porque como este es un plano que funciona como un espejo, las otras personas, las interacciones con las otras personas sirven para mostrarnos aquello que no hemos visto de nosotros mismos, ya sea nuestras fortalezas como también aquello que no hemos sanado. Cuando nosotros vibramos en conflicto en relación con otra persona, ahí esa otra persona está sirviendo como un espejo para mostrarnos qué aspectos de nosotros requieren sanación que estarían alimentando ese conflicto. Y cuando nosotros vibramos en dicha, en nutrición, en dharma, ahí esa relación estaría ofreciéndonos un espejo de aquellas partes de nosotros que están sanas, que son expansivas y que son un terreno fértil en nuestra experiencia humana. Y cuando uno está vibrando en aislamiento y en desconexión, aquello que alimenta el contraste, aquello que alimenta el espejo de aquello que necesitamos ver para conocernos a nosotros mismos, se empieza como a quedar corto, porque solo estaría recibiendo información de ti mismo, y como el sí mismo tiene una parte que es el inconsciente y otra parte que es el consciente, es muy probable que haya aspectos de ti mismo que tú no ves y que tú no puedes ver a menos que te relaciones con otra persona y esa otra persona te los muestre a través de la interacción cotidiana. Y ya las cartas de profundización, empecemos con ese
3 de pentáculos que profundiza la frecuencia de Namaste, porque ese 3 de pentáculos me estaría indicando que para poder abrir una línea de manifestación en el campo de lo material que sea abundante para ti, es necesario abrirse a encontrarse con un otro. Y el hecho de que te haya salido el 3 de pentáculos te estaría indicando que para atraer ese símbolo de la manifestación material que está representado en el pentáculo, es necesario abrirse a conocer personas, a hacer parte de un grupo, porque el 3 de pentáculos es el arcano de el trabajo en equipo, de construir proyectos en sociedad, de empezar a desarrollar tus habilidades, tus talentos, tus capacidades que tienen efecto en el plano material, por ejemplo, tu profesión, por ejemplo, aquello que tú sabes hacer, tu capacidad de plasmar en lo material la energía creativa. También es el arcano que estaría augurando propuestas de trabajo, posibilidades de empleo, posibilidades de cooperación en sociedad, posibilidades de probar tu experiencia, tu experticia. Entonces toda esta lectura con todas estas cartas te estaría indicando que no es en soledad, no es en desconexión, no es en aislamiento como te llega una oportunidad de estabilidad en la manifestación de tus recursos. Y ya el 7 de bastos me está indicando igualmente un mensaje similar a lo que te venía diciendo, porque el 7 de bastos es cuando nosotros hemos construido como una barrera a nuestro alrededor, precisamente porque consideramos que esa es la mejor manera de protegernos en relación con otras personas, como si las otras personas las consideráramos como que nos van a atacar o se van a aprovechar de nosotros o nos van a usar. Y entonces para nosotros protegernos de todo esto lo que hacemos es construir una barrera y aislarnos. Algo así como que estamos constantemente a la defensiva. Entonces el hecho de que te haya salido al revés quiere decir que ha llegado el momento de soltar, de bajar las armas, de abrir la puerta, de priorizar una conexión por encima de un aislamiento y no asociar el conflicto o el patrón de comportamiento de la energía del mes como las únicas opciones detrás de una posibilidad de conexión con otras personas. Porque en la medida en la que tú te relaciones desde una posición de poder, no es posible que esas relaciones te lleven en pérdida. Y relacionarse desde una posición de poder no significa como estar listo para defenderse, estar listo para el conflicto, estar listo para atropellar a un otro, para pasar por encima de un otro. No, se trata de relacionarte con un otro desde una posición de claridad y poder personal, en la cual tú eres transparente y comunicativo con aquello que quieres, con aquello que constituye un límite no negociable, con aquello que tú ofreces y con aquello que tú estás en la capacidad de recibir, con aquello que te gusta, con aquello que no te gusta, y comunicando cuáles son tus prioridades, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus deseos, activamente, claramente, empoderadamente, y asimismo comunicando cuando ya el otro de pronto ha traspasado un límite y tú te sientes que estarías como cediendo terreno, como retornando a ese patrón de comportamiento de la energía del mes. Entonces, toda esta lectura te está invitando a que abres la puerta a una conexión con otras personas, porque esto te va a traer estabilidad y posibilidades y oportunidades de manifestación en lo material, y porque esto te va a traer una posibilidad de verte y de expandirte a través de lo relacional, a través de el contraste que te pueda traer el espejo de la interacción con otras personas. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia.